Hola, mi nombre es Nicole Puma y el día de hoy les voy a hablar sobre las pruebas de la función renal, análisis de sangre, suero y plasma, además de otros estudios. Empezando con las pruebas de la función renal, tenemos la densidad específica de la orina. Esta es una forma indirecta de medir la concentración de partículas que hay disueltas y sus valores normales están entre 1000 y 1030, como podemos observar en la imagen de la derecha. Además, permite calcular el estado de hidratación de un paciente y con ello la capacidad funcional de sus riñones. Esta capacidad funcional puede verse disminuida cuando se reduce de manera progresiva. Sin embargo, esta capacidad para diluir la orina tiende a mantenerse hasta que el daño renal es extremo. Cuando tenemos menos de 1000 significa que la orina está muy diluida y la concentración de partículas es muy baja. Por ello, en la uremia, aunque su capacidad de concentración de los riñones está limitada a una densidad específica de 1010, la densidad específica aún puede encontrarse una capacidad de dilución que puede ir de 1002 a 1004, es decir, que ésta puede verse involucrada en la determinación de la densidad específica por sí misma a ofrecer un diagnóstico. Creatinina sérica. La creatinina es el producto final del metabolismo en el músculo estriado. Debido a que la producción diaria e individual de creatinina es constante, la concentración sérica es un reflejo directo de la función renal. Estas tienen un rango normal que puede ir de 0.8 a 1.2 miligramos por decilitro en adultos y de 0.4 a 0.8 miligramos por decilitro en niños pequeños, hasta que se ha perdido casi 50% de la función renal. A diferencia de otros productos excretorios, esta concentración sérica de creatinina no suele verse influida por la ingesta dietética o el estado de hidratación. Depuración de la creatinina endógena. Debido a que la producción de creatinina es estable y a que la creatinina se filtra a través del glomérulo, su depuración renal es en esencia igual a la filtración glomerular. La prueba de depuración de la creatinina endógena, por tanto, es la medida más exacta y confiable de la función renal sin recurrir a la infusión de sustancias exógenas. La determinación de depuración de creatinina solo requiere la recolección de una muestra de orina en un momento específico, que por lo general suele ser 24 horas, y una muestra de suero. La depuración resultante se expresa en mililitros por minuto. Se considera normal de 90 a 110 ml por minuto, pero como la masa muscular difiere entre individuos, se ha logrado una estandarización y una concentración de depuración corregida que va de 70 a 140 ml por minuto y se considera normal. Nitrógeno ureico. La urea es el metabolito primario del catabolismo de proteínas y los riñones la excretan por completo. La concentración de nitrógeno ureico, conocido como BUN, está relacionada por tanto con la filtración glomerular. Sin embargo, a diferencia de la creatinina, el BUN se ve influido por la ingesta de proteínas dietéticas, el estado de hidratación y las hemorragias gastrointestinales. Se deben perder casi 2/3 partes de la función renal antes de que se vuelva evidente un aumento significativo de BUN. Por esto, una concentración elevada de BUN es menos específica de una insuficiencia renal que una de creatinina sérica. Sin embargo, la relación BUN-creatinina puede proporcionar información específica para un diagnóstico. Por lo general, esta relación va de 10 a 1. Pero en pacientes deshidratados y en quienes tienen obstrucción uni o bilateral o extravasación urinaria, la relación puede ser de 20 a 1 a 40 a 1. Los pacientes con una insuficiencia hepática avanzada y los hidratados en exceso pueden mostrar una concentración de BUN y una relación BUN-creatinina menores de lo normal. En pacientes con insuficiencia renal puede desarrollarse concentraciones demasiado elevadas de BUN. Análisis de sangre, suero y plasma. Empezaremos con la biometría hemática completa. La anemia normocítica normocrómica suele verse en la insuficiencia renal. Por lo general, la pérdida crónica de sangre por hematuria microscópica no es suficiente para causar anemia, pero si esta hematuria es visible a simple vista, sí lo puede ser. Un aumento específico en la cantidad de eritrocitos, que puede manifestarse mediante concentraciones elevadas de hemoglobina y hematocrito, puede ser indicativo de síndrome paraneoplásico y está relacionado con un cáncer de células renales.
Además, la cifra de leucocitos no suele ser específica, aunque las elevaciones marcadas tal vez indiquen leucemia y esto puede ser la causa de síntomas urológicos. Estudios de coagulación sanguínea. Por lo general estos no son necesarios a menos que se sospeche de algún trastorno insidioso como enfermedad de Willebrand, hepatopatía o sensibilidad de ingesta de salicilatos en un paciente con hematuria sin explicación. Suele bastar la determinación del tiempo de protrombina y de sangrado, y algunas veces el de tromboplastina parcial. Un conteo plaquetario es importante en pacientes que reciben quimioterapia y en quienes han recibido terapia con radiación de manera extensa. Estudios de electrolitos. Las determinaciones del sodio y el potasio séricos pueden estar indicadas en pacientes que toman diuréticos o glucósidos digitálicos y en pacientes a los que se les acaba de someter a una prostatectomía transuretral. La determinación de calcio sérico es útil en pacientes con urolitiasis de calcio y las concentraciones elevadas de calcio son en ocasiones indicativas de un síndrome paraneoplásico en pacientes con un cáncer de células renales. Las concentraciones de albúmina sérica deben tomarse al mismo tiempo que las de calcio para evaluar de manera adecuada la significancia de las mismas. Marcadores de cáncer prostático. El antígeno prostático específico PSA es una proteína producida por las células en la glándula prostática, sean estas normales o cancerosas. El PSA se encuentra principalmente en el semen, aunque también se puede encontrar en pequeñas cantidades en la sangre. El PSA es un marcador importante, pero controversial, ya que es específico de la próstata, pero no del cáncer. Y las concentraciones varían de acuerdo con el volumen y la inflamación de la próstata y con la cantidad de cáncer dentro de la glándula. El PSA se ha vuelto útil como herramienta de detección y es más práctico como marcador de un tratamiento efectivo, ya que puede caer a cero cuando se hace una extirpación del cáncer confinado al órgano y de recurrencia temprana. El nivel de PSA en sangre se mide en nanogramos por mililitro. La probabilidad de tener cáncer de próstata aumenta a medida que el nivel de PSA sube, pero no hay un valor límite establecido que pueda indicar con certeza si un hombre tiene o no tiene cáncer de próstata. Los hombres con un nivel de PSA de 4 a 10 tienen una probabilidad de 1 en 4 de padecer cáncer de próstata. Por ello, se considera un PSA total normal si es menor de 4 nanogramos por ml. Y si el PSA está entre 4 y 10 nanogramos por ml, es importante hacer un porcentaje de PSA libre sobre el total. El porcentaje de PSA libre es la prueba del porcentaje de la cantidad de PSA que circula libre en comparación con el total del nivel de PSA. El porcentaje de PSA libre es menor en los hombres que tienen cáncer de próstata que en los hombres que no tienen esta enfermedad. Es decir, que este PSA libre en el suero es útil para aumentar la especificidad de PSA para un diagnóstico de cáncer de próstata. Si el porcentaje de PSA libre es menos del 10%, casi el 60% de los hombres tienen cáncer de próstata, mientras que si el porcentaje es mayor del 25%, solo el 8% lo padece. Análisis hormonales. Los análisis de la paritirina en suero son útiles para determinar la presencia de un adenoma paratiroideo en pacientes con urolitiasis y concentraciones elevadas de calcio sérico. Sin embargo, esta medición no es confiable como única prueba de detección de adenoma paratiroideo y no debe usarse de manera rutinaria. Las concentraciones de renina sérica pueden estar elevadas en pacientes con hipertensión renal, pero muchos trastornos pueden dar falsos positivos. Los estudios de las hormonas esteroideas suprarrenales son útiles para determinar la función suprarrenal o la presencia de tumores en las glándulas suprarrenales. Las determinaciones de la concentración de beta-HCG y de alfa-fetoproteína son indispensables para estadificar los tumores testiculares y vigilar el tratamiento. Una de estas suele elevarse hasta 85% en los tumores testiculares que no son seminomatosos. Además, los estudios de testosterona sérica pueden ayudar a establecer la causa de impotencia o infertilidad.
Respecto a otros estudios, tenemos que en pacientes con enfermedad urológica, el hallazgo de concentraciones elevadas de glucosa en plasma en ayunas puede ayudarnos a establecer un diagnóstico de diabetes y con ello tener una posible causa de insuficiencia renal, disfunción neurovesical, impotencia o infección recurrente de las vías urinarias. Las concentraciones de ácido úrico en suero suelen estar elevadas en pacientes con cálculos de ácido úrico y las concentraciones de complemento sérico pueden ser diagnósticos de glomerulopatías. Valores de laboratorio en pacientes de edad avanzada. Es evidente que algunos de los valores de laboratorio cambian con la edad del paciente, mientras que otros permanecen iguales y ciertos efectos del envejecimiento en algunos aún son desconocidos. Dentro de los que no cambian podemos encontrar el hemograma, electrolitos séricos, pruebas de la función hepática y otros que cambian tenemos la depuración de la creatinina, la fosfatasa alcalina, ácido úrico y colesterol, los cuales podemos profundizar en el libro base.